Hola, yo soy Jesús Vázquez y hoy venimos a hablar sobre algunos temas importantes relacionados con la administración de recursos humanos. Creo que antes de empezar a hablar sobre estos temas que hoy vamos a tratar, es importante definir y saber qué son los recursos humanos. Bueno, para empezar, vamos a comenzar definiendo lo que es o lo que hace una persona en recursos humanos. ¿Qué hace un administrador de recursos humanos? La administración de recursos humanos es una de las áreas más importantes de cualquier empresa, ya que se ocupa de las personas que trabajan en ella. Como ya mencionamos, el Departamento de Recursos o de Administración de Recursos Humanos se encarga de la contratación, de los despidos y de todo lo que tenga que ver con el desempeño de los empleados dentro de la empresa. La administración de recursos humanos es vital dentro de la estrategia de cualquier empresa, ya que abarca toda la gestión, la coordinación y la planeación de todo lo relacionado con la labor del personal, de modo que se cumplan sus objetivos individuales y también los de la empresa. El objetivo principal de la administración de recursos humanos es que los empleados consigan sus propios objetivos individuales, al mismo tiempo que se cumplan los de la empresa. Los recursos humanos de la empresa trabajan para que la empresa obtenga beneficios y que logre un crecimiento en el mercado laboral. En el sentido, el departamento de las personas tratará de que esto se cumpla a través del desempeño de los empleados. ¿Y cómo puede influir en ello? A través de la motivación y de que sus trabajadores se sientan reconocidos y valorados personal y profesionalmente. Con todo, su meta será lograda el desempeño eficiente de todo el personal de la organización. También es importante mencionar que uno de los principales trabajos de las personas que tienen recursos humanos es verificar la gestión de los documentos de los trabajadores, que todo esté en orden. Entre estos documentos que deben estar en orden está la solicitud de empleo, el contrato firmado, la alta del empleado, que eso lo proporciona el IMSS, una identificación oficial, el comprobante de domicilio, el número de seguro social, la CURP, una constancia laboral. De igual forma debe de contar con comprobante de nivel de estudio, el RFC, que esto es muy importante, una restricción o aviso de restricción de lo que es el Infonavit y su cuenta bancaria interbancaria. Esas son las cosas que necesita el documento en sí de una persona que trabaja en una empresa. Y una persona que está en recursos humanos debe encargarse de que todo esto esté en orden y cuente con todo lo necesario. Y ahora, una de las cosas más importantes que deben tener aquí es la solicitud de empleo. Por consiguiente, vamos a hablar ahora de ese tema, la solicitud de empleo. Hoy vamos a hablar sobre la solicitud de empleo. Quiero que todos me escuchen. ¿Sí? Gracias. Bueno, para empezar a hablar sobre la solicitud de empleo, quiero que me digan qué es lo que se necesita principalmente para llenar esta solicitud. Díganme. La IFE, la CURP, el número de seguro social. Muy bien, esos son algunos requerimientos que se necesitan para llenar la solicitud de empleo. Por consiguiente, vamos a empezar con la formulación y el llenado de este documento. Para comenzar a llenar la solicitud de empleo es importante agregar la fecha y el puesto que se está solicitando. No es recomendable agregar el sueldo que esperas obtener al ingresar a la empresa y tampoco agregar una foto. Si lo crees conveniente, agrégala. En los datos personales es importante agregar el nombre y todos los datos de una manera legible y correcta. Si cuentas con algún correo electrónico, es importante que sea un correo electrónico activo y frecuente.
En la documentación es importante llenar todos los apartados con la documentación que tú cuentas en ese momento, como lo puede ser el INE, la CURP, el código postal. Toda esa información se encuentra en esos documentos mencionados al principio. Para la empresa igual es importante enterarse sobre cómo estás en tu estado de salud. De igual forma, este apartado es muy importante que se responda de manera sincera. Después sigue la parte de los datos familiares. Aquí solo colocarás a tus padres y si cuentas con alguna pareja o tienes hermanos. En el apartado que sigue, que es la escolaridad, es importante que agregues el nombre completo de las escuelas en las que asististe, como de igual forma es importante agregar la calle y la ubicación o algún número de referencia para que ellos se puedan comunicar con la escuela. En los conocimientos generales es importante colocar información que valide si hablas algún segundo idioma. Así como igual en funciones de oficina pueden poner que archivan, que saben manejar el Excel y todas esas cosas que se hacen. Aquí las pueden colocar que saben usar la impresora, la computadora, etc. De las funciones que se pueden manejar en este apartado se pone alguna prueba psicométrica o algo del manejo de la computadora, entre otras cosas. El apartado de empleos anteriores colocan todos los empleos que te hayan proporcionado algún sueldo. Estos deben ser de forma cronológica. De igual forma es importante que los empleos que se coloquen en la solicitud mínimo hayas establecido o hayas estado 3 meses. En referencia personal solo es importante agregar el nombre, la calle y un número para localizar a esa persona. Es importante que no sea un jefe anterior o un familiar. En el apartado de datos generales e ingresos económicos es importante contestar de la manera más sincera posible. Y ya para finalizar el lleno de la solicitud de empleo, solo es importante colocar su firma y listo. Y después de ver sobre el gran trabajo que tienen las personas en recursos humanos, que es sobre la gestión de los documentos de los empleados, que esté en perfecto orden, y igual después de mencionar sobre cómo es la manera en la que se debe llenar una solicitud de empleo, sobre lo que es una solicitud de empleo y sobre qué datos debe de llevar, es importante mencionar que uno de los temas, o más bien una de las funciones que de igual forma es importante para estas personas que están en esta área, es el reclutamiento de personal, ya que para esto es un proceso en el cual no simplemente es ver a alguien en la calle y decir, oye, tú ven, yo te quiero para mi empresa, oye, no, tú no. Todo esto debe llevar un proceso, el cual vamos a definir en la siguiente parte. La parte es el análisis de las necesidades de la empresa. Lo primero que se tiene que hacer es realizar antes de comenzar el proceso de reclutamiento es analizar las necesidades de la empresa. De esta forma se tiene claro cuál es el perfil de la vacante que se está buscando. Por consiguiente, se hace la publicación de la vacante. Este es el primer paso que se debe realizar para comenzar el reclutamiento personal. Es anunciar la oferta del empleo. Esto se realiza por medio de un anuncio en plataformas de empleo, redes sociales, bases de datos o recomendaciones. De igual forma se pueden repartir folletos o notas o trípticos sobre la empresa y sobre las vacantes que están disponibles. Como tercer paso, pasamos a la selección, con el propósito de elegir a los candidatos que más se adecúen al puesto. Se realiza una preselección. Por medio de filtros y lineamientos se descartan a los que no cuentan con los requisitos necesarios. Posteriormente, al tener los perfiles idóneos, se comienza con la etapa de pruebas. En la siguiente etapa, que es la etapa de pruebas, mediante una serie de pruebas de conocimientos y psicológicas, el candidato puede mostrar sus capacidades. De esta forma podrás medir su eficiencia, su productividad y en ese momento saber si el candidato es competente para el puesto. Como siguiente paso está la entrevista en la agencia de reclutamiento del personal. Durante el reclutamiento de personal se tiene que llevar a cabo la entrevista en persona o por medio de una videollamada.
como se está realizando últimamente por la pandemia. Este paso es el más importante, ya que podrás conocer a los candidatos por medio de su lenguaje corporal, así con sus habilidades, cualidades, motivaciones y experiencias en el campo laboral. Por consiguiente, después de haber llevado la entrevista, nos pasamos a la toma de decisiones. Después de haber realizado las pruebas y la entrevista, se debe tomar una decisión concisa sobre la persona que ocupará el puesto y quién es el más adecuado. Casi por último paso, pasamos a la contratación e incorporación al puesto. Después de la firma del contrato, que es muy importante, se debe presentar con su equipo de trabajo y con su jefe directo para delegar las funciones de su nuevo puesto. Además, se tiene que mencionar las reglas y lineamientos que se tienen que seguir en la empresa. En la última parte, que es del seguimiento, cuando el candidato es seleccionado, se le debe de dar un seguimiento para estar al pendiente de su conducta, la forma de su trabajo y para lo que a él se le pueda ofrecer durante su estancia. Yo, después de haber visto este tema muy interesante sobre lo que hace una persona en recursos humanos, que es el reclutamiento de personal, que creo que después de la gestión sobre los documentos o todo eso, es algo muy importante esto que acabamos de ver. Pero algo igual, este cuarto tema, que igual es muy importante, es sobre los tipos de incapacidad. Los tipos de incapacidad son estas diferentes causas por las cuales una persona es como que por algún accidente no puede ir a trabajar tantos días, o una persona o una mujer embarazada. Y con todos estos trámites, los encargados son las personas de recursos humanos, como vamos viendo anteriormente, que se encargan de gestionar los documentos, ellos se encargan de hacer las entrevistas en la solicitud de empleo, etc. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de incapacidad. Vamos a comenzar con una pequeña descripción sobre lo que es la incapacidad laboral. Básicamente es la consecuencia directa de los riesgos en el trabajo. Esta se produce cuando se altera, se modifica o se pierde algún miembro físico o aptitud intelectual del trabajador. Se trata de la disminución o pérdida de la capacidad para desempeñar su trabajo, ya sea de forma temporal o permanente. Lo que se entiende por la incapacidad laboral IMSS es un certificado que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este certificado se expide a los trabajadores cuando no se encuentran aptos para trabajar debido a alguna lesión o padecimiento. La primera incapacidad en estas tres que tenemos es la incapacidad temporal. La incapacidad temporal se produce cuando el trabajador pierde sus facultades o aptitudes para desempeñar su trabajo de forma parcial o total por algún tiempo. Una de las incapacidades temporales, por ejemplo, puede ser cuando un empleado se resbala por las escaleras y sufre lesiones que les impiden desarrollar sus tareas. Ahora, hablando sobre la incapacidad permanente, en el segundo lugar está esta. Se da cuando disminuyen las facultades o aptitudes del trabajador. En este caso, el colaborador no alcanza el grado total de la incapacidad, sino que se produce una disminución no inferior al 33% de su rendimiento normal. Sin embargo, esto no le impide realizar las tareas principales de su actividad. Y por tercer y último lugar, pero no menos importante, tenemos a la incapacidad total. La incapacidad total es cuando el colaborador pierde la capacidad de desempeñar su trabajo por el resto de su vida. O sea, aquí se daría una incapacidad de por vida. Es cuando ya no puede realizar ninguna actividad.